Bueno, acá estamos con el filósofo, pensador argentino, ensayista y amigo Diego Stolberg. Diego, bueno, gracias por estar de aquel lado. Eh, ya empezaremos a charlar en breve. Teníamos una grilla de ciertos temas para comentar, eh, ya pensaditos que los vamos a charlar, pero hoy la verdad que no irrumpe esta noticia triste, y para vos mucho más por tu cercanía con él y por esas huellas que dejan, me da la impresión, ciertos autores o interlocutores, como el otro día nos comentaba Alejandro Horowitz, en uno, que creo que nos terminan determinando nuestra formación y demás, como es en tu caso con Tony Negri, ¿no? Que hace unas horas falleció. Si querés, arrancamos por ahí. Acabas de publicar ya un par de textos que la verdad que son realmente conmovedores, porque uno nota que están escritos desde las tripas, que salen bien de adentro. Y bueno, si querés comentarnos un poco qué fue para vos Negri, en tu formación y en tu desarrollo de esta práctica del pensamiento, la escritura y demás. Sí, esta mañana, a la madrugada, falleció Tony Negri, ¿no? Eh, yo me enteré a la mañana, o sea que todavía no hace tanto tiempo. Eh, bueno, digamos, si hago un poquito de memoria, yo creo que escuché por primera vez hablar de Tony Negri a mediados de los años 90, entrando en los años 90. Me acuerdo que me había llegado a España un libro que se llamaba Fin de Siglo. Había leído acá algunas cosas que circulaban, había una revista que se llamaba El cielo por asalto, que había publicado un artículo maravilloso de Negri, ¿no? Y lo que llegaba de él, antes de la edición del Poder Constituyente y algunos de sus libros más importantes, o por lo menos que nos llegara a nuestras manos, digamos, ¿no? Lo que éramos militantes y estudiantes sociales, ya te digo, ¿no? En los años, comienzos de los años 90, mediados de los años 90, eh, llegaba un marxismo muy político y con una actualidad y una vitalidad que faltaban los textos marxistas que nosotros igual de todas maneras siempre leíamos, ¿no? Me acuerdo ya después cuando era ayudante de la materia de filosofía, de sociología, con el titular que era Rubén Dri, con quien estábamos en el mate, discutir mucho sobre Tony Negri, ¿no? Eh, ya te digo, por este carácter actualizador, vitalista. No tardé mucho en darme cuenta que ahí Spinoza jugaba un papel en ese marxismo de Negri. Cuando leí el libro La anomalía salvaje, salió Imperio, luego ya más o menos contemporáneo con lo que fue la crisis del 2001, y con quienes después haríamos el colectivo de situaciones, estuvimos en el Trastevere, en la casa que Negri tenía entonces en Roma, en la que estaba preso con prisión domiciliaria en realidad. Tuvimos un encuentro con él muy formidable toda una tarde. Él ya era un mito viviente, y se dedicó toda la tarde a escuchar lo que nosotros le contábamos de lo que estaba comenzando a pasar acá de una manera ya muy fuerte, básicamente con los movimientos piqueteros, ¿no? A mediados del 2001. Recuerdo que él escuchaba con muchísima atención, preguntaba con mucho detalle y después devolvía imágenes, ¿no? Entonces, lo que se va a venir en la Argentina es muy fuerte, muy interesante, muy apasionado, y después nos despedíamos y él se volvía a dormir a la cárcel, ¿no? Esa entrevista la publicamos en un libro que salió publicado en noviembre del 2001, es decir, un mes antes de que estalle abiertamente la crisis, en un libro que se llamaba Contrapoder, una introducción. Y desde entonces hubo siempre intercambios con Negri. Hoy recordaba una conversación en su casa, pero ya en su casa, él vivió en Venecia un tiempo, con su pareja, Judith Rebel. Me acuerdo, tomaba un vino blanco dulzón, muy popular. eh, Todo el día lo tomaba, el vino ese, y convidaba. Me acuerdo ese comentario que él decía, yo le preguntaba mucho por filosofía, ¿no? Y él me decía, mira, Diego, en la coyuntura política actual, digamos, una lectura izquierdista de Foucault supone leerlo con Deleuze. Una lectura izquierdista de Deleuze supone leerlo con Guattari. Y una lectura izquierdista de Guattari supone leerlo conmigo, ¿no? Y ahí estallaban las risas. Claro. Pero lo que siempre me impactó mucho es el leer con. Es decir, la idea de que leer es inmediatamente es una conexión izquierdista con algo. Y entonces en mi recuerdo es haber hecho esa conexión izquierdista de Negri con lo que estaba pasando acá en el 2001.
Y también no puedo evitar recordar que en ese libro que publicamos en ese momento con el colectivo de Situaciones, también publicábamos un artículo de Horacio González que se llamaba Tony el Argentino y que contraponía, digamos, las cosas que queríamos hacer con Negri, con un Gramsci, un Laclau y una lectura nacional popular que no aceptaba de manera lineal lo de Negri, ¿no? Entonces, Bueno, ahí te corto, Dieguito, hay una charla que se hizo muy popular. Yo creo que incluso, más allá de haber llegado por vos, termino adentrándome en el mundo de Negri por una charla que está ahí bien conocida en YouTube con Laclau. sí. Que empiecen y comparan, de hecho, y se lo vea también a un Negri, en ese sentido me parece muy interesante, muy seducido y comprometido intelectualmente y poniendo el cuerpo, digamos, con los fenómenos que se estaban dando en Latinoamérica. Por supuesto, sí, sí. Con Bolivia, con ciertas críticas al chavismo también en Venezuela. Estuvo en Venezuela, estuvo con Chávez, seguía muy de cerca Ecuador. Lo del 2001 en Argentina lo conocía, pero después cuando salió de la cárcel vino para acá, me acuerdo, una primera charla en Tecnópolis, que era una fábrica recuperada acá en Capital. ¿Y por qué crees que él tenía ese interés o de alguna manera le suscitaba algo a Latinoamérica? ¿Qué crees que le veía? Es muy explícito y también está en alguno de sus últimos libros en colaboración con Michael Hart. Para él, yo creo que en algún momento el nivel de movilización que había en América Latina, digamos del zapatismo para acá, en todas sus vertientes, eran muy inspiradores para provocar una imagen de movilización en Europa. Es decir, él veía esto que él trabajaba mucho, que era el concepto de multitud, que fue, yo creo que en Argentina hubo un prejuicio contra Negri muy fuerte, que imposibilitó realmente que generaciones enteras lo lean. Entre esos prejuicios estaba la idea de que la multitud era una masa amorfa, anónima, desorganizada, incapaz de plantearse problemas de orden organizativo, institucional. Y me parece que no, que lo que Negri quería pensar todo el tiempo era un tipo de instituciones que surgieran de la multitud, no que reprimieran a la multitud, que surgieran de. Y en ese sentido creo que el grupo digamos, el grupo que orientó al debate político, sobre todo en Argentina, pero quizás también en otros lugares de América Latina, no quiso aceptar eso, no quiso aceptar que las instituciones surgen, o la organización surge de la multitud. Pero la multitud para él era un concepto de clase, era la forma que aparecía en las calles, la multiplicidad de expresiones de la cooperación social. Es decir, claramente un concepto de clase acomodado, modificado, actualizado para las circunstancias actuales, pero bueno, él tuvo un diálogo con Chávez en su momento, tuvo un diálogo con García Linera. Es decir, me parece que fuera de Argentina, ese Negri interesado por América Latina tuvo bastante interés. Y acá sí, acá fue rechazado en ese debate que vos citás con Laclau. Me parece que es el mejor documento para entender esa conversación, digamos, ¿no? Entre estas dos posiciones, entre lo que llamaremos el populismo de izquierda, ¿no? Y algo que se le ha llamado el autonomismo, pero bueno, pongo entre comillas autonomismo, porque en general es un concepto que se lo usa despectivamente para señalar algo así como un sectarismo antipolítico, pero cualquiera que haya leído textos fenomenales como El Poder Constituyente, conozca un poco la biografía militante de Negri, se da cuenta que es una lectura reduccionista y muy estúpida, digamos, ¿no? Muy pavota de Tony Negri. Sí, creo que justamente El Poder Constituyente es, me parece, de los textos que leí de Negri, el que más queda a la luz en la charla con Laclau. Me hace Bueno, la teoría de Tony Negri es una teoría política. Es una teoría política de la política, que se toma muy en serio la crítica al Estado, digamos, el funcionamiento de las instituciones y su arraigo en la economía y en la cooperación social. Entonces, es una lectura compleja de las articulaciones de lo social. Por eso llama tanto la atención el modo en que se lo ha simplificado, digamos, ¿no? Pero creo que sí, creo que los textos de Negri, para quien pueda vencer este tipo de prejuicios que no son nada inocentes, como no son inocentes tampoco las lecturas que nosotros hemos hecho de él, tienen mucho que decir en un momento de bancarrota de la política, ¿no? Como estamos viviendo hoy en Argentina. Claro, no, te iba a comentar eso. ¿Qué vigencia infernal, ¿no? Hoy para pensar los términos en los que estamos atravesando la coyuntura nosotros, en los que, bueno, vos un poco lo señalás constantemente en esto de que Argentina está como con una concatenación de implosiones al interior, pero nunca termina de explotar. Y en ese explotar, quizás en esa explosión, quizá habría posibilidad, se abriría una oportunidad de pensar y de articular ciertas multiplicidades que ahí se pueden ir generando. Pero esto no viene sucediendo, es como que estamos en una larga agonía hace rato.
Bueno, yo lo que me parece es que la noción de implosión que, con la que insiste mucho el colectivo Juguetes Perdidos. Casualmente estoy por llevarle este librito a un amigo, así que lo tengo a mano y como si estuviera preparado, lo puedo mostrar, ¿no? Este librito llamado Implosión que sacó Tinta Limón, de Leandro Bartolota y de Ignacio Gago, digamos que ellos son parte del colectivo Juguetes Perdidos, insiste mucho con una consistencia social post-2001era, que sería la de una sociedad ajustada, de modo totalitario. Ellos hablan de un totalitarismo de la precarización, ¿no? Una precarización totalitaria, pero al mismo tiempo asistida de manera tal que no estalle, sino que implosione. Es decir, que, digamos, es una sociedad que sufre una presión externa de una magnitud tal que sus estructuras terminan como derribándose o estallando hacia adentro, adentro de los barrios, adentro de los hogares, adentro de las formas de trabajo, ¿no? Una suerte de adentro precarizado que pone a los sujetos en una situación de constante sostenimiento de la vida, ¿no? Y impotencia, digamos. Y por lo tanto una impotencia desde el punto de vista político, porque Claro. el estallido político supone una capacidad de hacer explotar, de gritar basta, de suspender, digamos, las regularidades, de provocar enunciados, de ponerlos de una manera muy central en la ciudad y de destituir a las élites, ¿no? Como fue en el 2001 el que se vayan todos, tan distinto al que se vayan todos que se grita hoy en la plaza, digamos, que festeja la asunción de Milei. Aquel 2001 es el 2001 que hace explotar la regulación que las élites hacen de los procesos políticos. La actual implosión nos habla de una dinámica completamente distinta y a mí me parece que el entero sistema político argentino ha quedado comprometido en la administración de esa implosión. Pero que esa implosión, como también dicen Leandro e Ignacio en este librito muy útil, supone una dinámica que no es tan fácil de oír, supone un registro auditivo, digamos, una dimensión acústica que está por debajo de los umbrales de audibilidad de la política. La política como que no se entera, como que no logra escuchar lo que ocurre. En cambio, el 2001, la explosión, el estallido son muy audibles, incluso aturden. Claro. Entonces, esta relación entre implosión social y proceso político, que no es tan lineal, me resulta absolutamente clave. Con Negri lo que tendríamos es la capacidad de pensar, en todo caso, el carácter catastrófico, digamos, que adquiere la cooperación social, y ahí la imagen de implosión podría entrar en diálogo perfectamente con el poder constituyente. Claro, claro. Veníamos hablando, bueno, Milei termina ganando esta elección en base básicamente a una línea que grita libertad, digamos, ¿no? Y el otro día Horowitz, Alejandro me comentaba, no deja de ser solo un grito en este caso. En este caso, no deja de ser solo un grito. ¿Qué hay efectivamente de libertad en la libertad que grita Milei, en contraposición quizás, y esto quizás va a ser el eje de la charla, con la libertad y las nociones de liberación de las que habla y de las que pensó tanto Spinoza? Bueno, a ver, yo estuve el domingo de la Asunción en la Plaza Congreso, ¿no? Sí. Y algo que me critican algunos amigos, fui a tratar de entender, ¿no? Ya escuché un par de comentarios que me hicieron sobre que tratar de entender es patético, pero no, a mí me parece que el problema de entender no es problema solamente de leer los diarios y de leer los libros sobre la ultraderecha y hablar con los amigos y sorprenderse, sino que también hay algo de mirar los rostros, algo de tratar de entender, digamos, algo así como en los rostros se ven los afectos, ¿no? Pues conocer esos afectos. A mí me resultó sumamente ilustrativo el pasaje por la plaza. Sobre todo en los momentos en donde se grita libertad, digamos, ¿no? Que tratar de entender qué es ese grito de libertad que efectivamente existe. A ver, claro, yo me parece que hay una contraposición para hacer entre esta libertad de la que tendríamos que hablar un poco y lo que escribe Spinoza, sobre todo en su ética, ¿no? En su gran filosofía sobre la idea de libertad. A mí me parece que en la plaza lo que se veía era unas pocas decenas de miles de personas, es decir, no era una plaza congreso llena, ni siquiera por la mitad, pero había unas decenas de miles de personas que, podríamos decir, sienten que se ha montado una retórica política que intenta
imponen un sentido que viene de algún lugar ilegítimo, ¿no? Las izquierdas, los peronismos, ¿no? Siempre hay algo llamado derechos humanos, o los feminismos, ¿no? O derechos sociales, o un saber de la historia que arruina una suerte de libertad individual que consiste en que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Que el dinero es el universo de las ofertas, los viajes, las posibilidades o de las restricciones aceptables, no hay otro. Y que la libertad consiste en que nadie me venga a enseñar ya más nada, ni sobre la historia, ni sobre la sexualidad, ni sobre las verdades en la política, ¿no? Es decir, no soporto más que haya por fuera de mi universo de red social, por mi universo de pantalla y por mi universo dinerario, alguien que se arrogue una verdad, digamos, ante la cual yo debería callar o debería asumir. Así veo la libertad que se está proponiendo, digamos. Es una libertad que consiste en que entre el dinero y nosotros no hayan intermediarios. Razón por la cual, si uno de nosotros nos explica que no hay plata, se entiende. Se entiende bien que no hay plata, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo, digamos, este entendimiento no chocará con una restricción material que se vuelve insoportable. Pero por lo pronto sí nos enteramos de que en una parte importante del electorado de este nuevo gobierno de Milei hay un mensaje para las militancias, hay un mensaje para las comunidades, hay un mensaje para los movimientos, hay un mensaje para una cierta relación con los libros, con las bibliotecas, con los discursos, con las clases, con las terapias, ¿no? Y es que acá apareció un discurso que no es solo argentino, pero que en Argentina ha llegado muy lejos, evidentemente, ¿no? Y que lo que dice es que ni siquiera la política nos importa, digamos, ¿no? Lo que nos importa es ese goce inmediato que podemos tener en un mundo cuyo horizonte es el dinero. Creo que sí, bueno, que si contraponemos esto con una filosofía tan clásica como la de Spinoza, ¿no? Siglo XVII, que en la que Spinoza comienza diciendo, ¿no? Los hombres se creen libres porque poseen una conciencia relativa a aquello que quieren. Y por tanto dicen, sé lo que quiero. Y en ese sé lo que quiero, creen estar en posesión de un saber sobre quiénes son y sobre cómo es el mundo. Pero en realidad esa libertad individual que dice yo sé lo que quiero, no es más que la ignorancia, puesto que esos mismos humanos no saben por qué quieren lo que quieren. No conocen en lo más mínimo el conjunto de determinaciones que operan sobre ellos determinando su deseo en un cierto sentido. Y esta ignorancia o esta falta de curiosidad o esta falta de investigación que es propiamente humana, no es solamente claro. grupos pseudofascistas o de grupos precariamente derechistas, digamos, ¿no? Esta antropología, digamos, ¿no? Este inicio del humano que consiste en engañarse respecto a una conciencia de la pulsión, del deseo, se revierte con una vida filosófica, que es una vida, digamos, de interrogaciones individuales y colectivas sobre en qué contextos nosotros existimos, cuáles son las fuerzas que operan sobre nosotros y cómo podemos conocerlas, cómo podemos elaborarlas, cómo podemos apropiarnos de ellas y, digamos, lo que Spinoza llama una ética, lo que Deleuze dice una filosofía práctica que hay en Spinoza, consiste precisamente en este tipo de indagación activa, individual y colectiva sobre qué cosa nos hace ser como somos y en qué sentido evaluar eso, elaborar eso, procesar eso, que es cuestión de una vida entera, nos permite acceder a un tipo de libertad que no puede ser, por lo que estoy diciendo, evidentemente solo individual, en la que, como diría Rositner, Rositner padre, ¿no? Me refiero al filósofo, a León. León. Como diría León Rositner, nos permite descubrir en nuestra individualidad el recinto de una fuerza más grande, que se puede prolongar en otros constituyendo, ¿no?, momentos de lucidez colectivas. Y ahí sí me parece que se puede hablar de una libertad, y que la libertad quiere decir justamente tener una comprensión sobre al interior de qué procesos somos como somos y en lo posible tratar de actuar de manera lo más favorable posible a nuestra potencia de actuar y de pensar, ¿no? Cosa que en Spinoza va muy ligado a una utilidad común, a una potencia común. Ahora que mencionás a León, pensaba cuán vigentes son sus líneas y sus interpretaciones acerca de que la dictadura había terminado en términos, digamos, estrictamente de gobierno, que se había caído y demás. Ahora el terror
que subsiste y que de alguna manera modera nuestras subjetividades, sigue ahí a flor de piel y no nos permite, también porque pensaba, ¿no? Que eso fue una de las primeras cuestiones que me quedó cuando arranqué con los grupos de estudio tuyos hace ya varios años de Spinoza y demás. Una de las primeras cuestiones que me quedó y que hoy lo tengo tan presente es que el pensar, y esto que Spinoza habla del autoconocimiento y demás, implica una violencia sobre uno mismo, digamos, sobre los marcos de uno mismo. Entonces también implica una audacia. Yo lo que percibo, no sé si coincidís, en gente que normalmente, y ojo, no suele ser gente solo de derecha, también lo percibo en sectores que son quizás mucho más cercanos y amigos. Es una tendencia constante a la pereza y también a la no toma de riesgos. No tomar riesgo en el pensamiento, no tomar riesgo en poner el cuerpo e implicarse en un montón de cuestiones. Y me parece que en ese sentido el pensamiento y Spinoza te ponen en una línea de fuego infernal, ¿no? Sí, me parece que ahí, digamos, digamos, si tomamos esta larga línea que uno podría llamar del materialismo afectivo, y tomamos los dos extremos que estamos nombrando, que son, por un lado Spinoza, pero del otro lado quizás podríamos desembocar en Rositner o en Negri, esos son los maestros de los que estamos hablando, ¿no? Los que podemos considerar que todavía fueron maestros para nuestra generación, por un problema también de edad. Creo que esto que vos estás llamando como el coraje o el valor tiene dos dimensiones que habría que poner juntas para ver la complejidad que tiene esta posición de una libertad o de un coraje, sea de pensar o sea de lo que vos llamás poner el cuerpo. Y es el hecho de que en Spinoza es muy claro, ¿no? No hay razón alguna que nos pueda pedir a nosotros que neguemos nuestra naturaleza. Es decir, razonar es conocer nuestra propia naturaleza, y nuestra naturaleza, dice Spinoza en la Ética, parte del hecho de aparecer frente a nosotros como una tendencia de perseverar, de conservar nuestro ser. Es decir, que hay un problema de cuidados, de autocuidados en Spinoza muy fuerte, que no permiten hacer de Spinoza un discurso de tipo revolucionario sacrificial, ¿no? No es la capacidad de dar la vida, el espinosismo, es más bien el hecho de cómo, intentando preservar la existencia individual y comunitaria, uno da con otros y constituye momentos de una potencia colectiva, cuya potencia deviene precisamente de esa afirmación colectiva, más que de una especie de sacrificio grupal o individual. ¿Cómo converge esto con lo que podríamos llamar una insurgencia ante los poderes y los discursos de los poderes? Un carácter insurgente, digamos, ¿no? Parece que eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Es un carácter insurgente en el sentido de que conservando, por un lado, la existencia, por el otro, esa existencia no se la conserva en la obediencia, sino que se la conserva al mismo tiempo haciendo una constante crítica sobre cómo los mecanismos del poder, en formas de la obediencia y en formas del terror, como dijiste vos en tu comentario, continuamente desorganizan las posibilidades de una potencia común, que es una potencia de actuar y de pensar. Entonces creo que habría que pensar las dos cosas a la vez: los autocuidados, el amor por la existencia, por vivir, por las tramas colectivas, por un lado, y por otro lado el carácter insurgente que tiene esta dimensión de una afectividad colectiva y de una lucidez colectiva que no se deja que no se deja corromper por el poder, digámoslo así, ¿no? Entonces, entre insurgencia y autocuidado son una dialéctica que me parece que hay que tener en cuenta, y que en particular para la historia argentina de las últimas décadas cuenta con momentos muy, 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 muy luminosos, ¿no? Si partimos de las madres de Plaza de Mayo y terminamos en los feminismos, digamos, creo que se puede ver muy bien cómo se siguen articulando estas dos dimensiones de insurgencia y cuidado, para decirlo así. La irrupción, digamos, de Milei, y casi siempre elijo el término de irrupción porque fue todo tan vertiginoso y en 2-3 años que aparecía como un panelista ahí medio desbordado a ser presidente, que creo que en algún punto nos tomó por sorpresa a la mayoría. No viene a acabar, ni mucho menos, pero sí pone en tela de juicio el tema, el famoso, digamos, la famosa diatriba argentina, antiperonismo y peronismo. Y nosotros, bueno, venimos charlando esto de qué tanto reduce a la discusión política y a las posibilidades de una opción superadora y de un horizonte un tanto emancipatorio
reducir todo a la discusión peronismo-antiperonismo. En ese sentido, ¿cómo ves esta discusión? ¿Qué crees qué posibilidades arroja? ¿Qué obtura? Bueno, yo creo que ahí es una buena pista la de Alejandro Horowitz. Yo vi la entrevista que le hiciste, que tuvieron ustedes dos, que le hiciste vos a él, y me pareció muy buena, ¿no? O sea, tanto, digamos, el arco de textos que van de los 4 peronismos al kirchnerismo desarmado, ¿no? Ahí hay toda una discusión que si uno la lee con cierto cuidado, no es ni peronista ni antiperonista, no está puesto en estos términos. Es un intento de comprender hasta qué punto en el primero, segundo y tercer peronismo, como diría Horowitz, ¿no? Es el peronismo, digamos, del ingreso de la clase trabajadora argentina a la ciudadanía de la ciudad burguesa, digamos, ¿no? Sí, sí. El momento de la resistencia, ¿no? Esto que lo que hace que Cook hable del hecho maldito del país burgués. Y finalmente en el peronismo, digamos, de la juventud peronista, de comienzos de los 70, en esos primeros 3 peronismos, hay sujetos que están lidiando con la forma política peronista para provocar democratizaciones sociales desde abajo. Bien, lo que Horowitz dice es que a partir del 4.º peronismo, muerte de Perón incluida, crisis del peronismo en el poder, y lo que hemos vivido estos años, estas décadas, bajo las formas de diversos peronismos, digamos, peronismos muy neoliberalizados y muy reaccionarios, como el menemismo, y otros, digamos, que se dejaron atravesar por los ecos más interesantes, más democráticos, más ricos de la sociedad, como fue el kirchnerismo, carecieron de la activación en su seno de un núcleo obrero de trabajadores, comunitarios, capaz de lidiar con la forma política para provocar este tipo de democratizaciones desde abajo muy fuertes. Con lo cual, por supuesto, ahí hay una consideración que hacer sobre un cierto momento del kirchnerismo, ¿no? En donde sí algo de esto se deseó, algo de esto se quiso, ¿no? El momento en que Néstor Kirchner manda bajar el cuadro de Videla, ciertas medidas políticas que el kirchnerismo fue tomando, dieron la idea de que podría ir en torno a ese imaginario, en el diálogo con los derechos humanos, con los 70s, con ciertas dimensiones de los movimientos sociales, que podría reactivarse, digamos así, un sujeto que, lidiando con esa herencia política, pudiera dar lugar a una democratización del ingreso social, por ejemplo, cosa que me parece que no ocurrió. Y entonces lo que yo entiendo que Horowitz lo que está diciendo es que el peronismo ya no es eso, digamos que el imaginario de las izquierdas peronistas siguen sosteniendo, que creo que es lo que se corrobora en la última elección, ¿no? Entonces el problema de una reducción de la realidad política argentina a peronismo, antiperonismo, no es que no registre una realidad, es evidente que el peronismo sigue existiendo y seguirá existiendo, como también es verdad que el antiperonismo se mostró en esta elección como una fuerza reaccionaria, muy agresiva y muy eficaz. Sin embargo, a mí me parece que esa reducción no permite pensar, digamos, las derivas que atraviesan a la sociedad y que no se dejan todas codificar de inmediato en esos términos, ni esos términos permiten pensar estas cosas que estamos citando ahora mal y pronto de Alejandro Horowitz, en el sentido de que tampoco bajo la idea de peronismo o antiperonismo llegamos a captar cuáles son las tendencias que en un cierto momento permiten comprender qué cosa es el peronismo y qué cosa es el antiperonismo, ¿no? Claro. En este sentido, siempre trazás la línea entre las abuelas y el feminismo como esos movimientos que han efectivamente... Y con madres, ¿no? Mucho con madres, ¿no? Madres, claro, y feminismo. ¿En qué momento crees que está el feminismo y cómo crees que queda en la arena política con una persona como Milei en el poder, que como justamente, bueno, ya que lo seguimos trayendo a colación, Alejandro citaba el otro día y comentaba, acaba de ganar un presidente que niega hasta digamos, la diferencia que existe en el ámbito laboral privado entre los salarios de los hombres y las mujeres y demás. Entonces, él la lee como una derrota bastante contundente. Vos, en este sentido, ¿cómo ves hoy a los movimientos sociales, al feminismo? ¿Ves, digamos, un espacio ahí en el que se puedan generar resistencias creativas y demás? ¿O lo ves más bien impotente?
A ver, hay un problema de consideración general. A mí no me gusta, y me tengo la autoridad y el conocimiento para redactar formularios, ¿viste? Donde se anuncia la defunción de movimientos sociales. No, no, está claro, está claro. No me parece que es una manera fértil de comprender el modo en que ciertos movimientos, cuando dejan de ser efectivos de manera inmediata, cuando por el momento pierden cierta masividad o cierta agresividad, sin embargo, son capaces de seguir actuando y comunicando saberes, memorias, experiencias, de comunicar sensibilidades a futuras formas de recomposición del movimiento social. Entonces, claro, yo tengo la idea de que de la dictadura para acá existe un espacio de comunicación de sensibilidades del tipo de un contrapoder y que emergen de manera extraordinaria en más de un momento, ¿no? Podemos recordar lo que fue el movimiento piquetero del 2001, podemos recordar lo que fue el 2x1, ¿no? O sea, esa movilización espectacular, los movimientos feministas, es decir, que hay momentos en donde esta especie de contrasensibilidad se condensa y aparece una serie de enunciados, investigaciones, saberes, capacidades de tomar la calle. Eso pasó todo el siglo XX argentino, tuvo de eso, ¿no? Al propio 17 de octubre, no quisiera borrarlo de esa tradición, o al cordobazo, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí pienso es que hay que tomarse muy en serio que toda esta estética, digamos así, revolucionaria, que el mundo de las izquierdas había dejado vacante por razones de su propia crisis histórica, fue tomado por una fracción de la ultraderecha, no solo en la Argentina, pero en la Argentina con más éxito que en el resto de los países, produciendo una especie de confusión cognitiva importantísima, ¿no? Porque una parte importante de la población, digamos, ha entrado en un formato, digamos, afectivo-cognitivo, por el cual se acepta que la ultraderecha es el instrumento efectivo para criticar al sistema y canalizar desesperaciones, malestares, frustraciones, ¿no? Entonces, el hecho de que esa estética falsamente revolucionaria haya podido producir esta escena en la que estamos todos metidos, supone una refutación muy grande, más que una refutación, una impugnación, porque refutación realmente no ha habido. No, claro. Las verdades que atesoramos nosotros bajo las formas de estas luchas que venimos nombrando, ¿no? Entonces, en la medida en que ha habido una fuertísima impugnación, pero esa fuertísima impugnación al mismo tiempo da lugar a un formato de neoliberalismo extremo, como estamos viendo ahora, lo que a mí me parece es que hay que hacer una operación por la cual todos estos saberes que atesoramos de luchas obreras de trabajadores, de defensa, digamos, de los bienes naturales, de las formas antirracismo, de las formas antipatriarcalismo, de nuestras lecturas, de nuestras bibliotecas, todo eso hay que saber reabrirlo en función de una situación nueva. Y no decir todo eso murió, todo eso se terminó, todo, o sea, yo no acepto un efecto punitivo, un efecto refutador, un efecto de cierre respecto ni a las formas de lucha, ni a los saberes producidos, ni a las formas de contrasensibilidad. Sí creo que hay que estar muy activos en el sentido de entender cómo se reabren estos problemas en función de situaciones actuales. Es decir, no bajo la forma del archivo y el atesoramiento simplemente, ¿no? No simplemente recordamos lo que ocurrió, lo que fuimos, lo que nos gustó, ¿no? Lo que hablamos de Toni Negri, o lo que hablamos de filosofía del siglo XVII, todo eso vuelve porque, vuelve porque el tener un pasado nos pone en una situación heterogénea y conflictiva, antagónica, con este universo de libertades, de pseudo libertades que hoy el poder político nos impone como única forma de existir. Nosotros tenemos otras formas de existir, y esas formas de existir se iluminan mucho en el pasado, pero se iluminan en el pasado si sabemos también ponerlas en juego en relación a presentes, a presentes inmediatos. Yo creo que eso está en juego hoy. Bien, y pensaba, con estos últimos movimientos del gobierno, tomando la gente de Macri y demás, y una decisión importante en su electorado, básicamente. Yo sé que no te gusta hacer, digamos, mucho futurismo y demás, pero ¿qué vida le ves a este gobierno? A ver, yo, ¿qué vida le veo?
no puedo entrar en la especulación que hacen muchas personas respecto a si esto puede durar o no puede durar. Pues tengo memoria, por ejemplo, de que el principio del gobierno de Macri se decía, Macri se quedó 8 años, en diciembre del 17, cuando cayeron lo que los macristas llaman las toneladas de piedra sobre el Congreso, evidentemente ese tiempo cambió, ese tiempo mutó por la irrupción de esas masas, digamos, ¿no? Y en el medio de la debacle política, de todas maneras, en la elección del 19, Macri sacó arriba del 40% de los votos. Es decir, que lo que habría que preguntarse cuando se especula sobre qué duración puede tener un gobierno, hay que preguntarse cuál es la fuerza que puede irrumpir, que puede condicionar, que puede determinar éxitos y fracasos, ¿no? Entonces ahí yo mantengo siempre esta idea de que el tiempo de la dominación política es equivalente al tiempo de la sumisión de los dominados. Entonces hay que ver hasta qué punto se soporta nuevamente en la Argentina, con toda nuestra historia, estas bravuconadas represivas, estos planes de ajuste tan bestiales, tan brutales, estas insensibilidades de las élites, hasta qué punto eso se sostiene, hasta qué punto eso funciona. Si uno lee a los analistas, diera la impresión de que tienen un crédito a su favor, por dos razones. La primera, por lo que ya hablamos, porque hay una parte de la población que aceptó ligar su propia desesperación con formatos, digamos, de redes sociales, por todas estas formas, digamos, de tecnocomunicativas que permiten contener en la cápsula individual una especie de afectividad y de personalidad autoritaria también. Parece que esto funciona para una parte de la población. Esto es nuevo, esto habrá que verlo, digamos, todavía estamos tratando de entender la pospandemia en ese sentido, ¿no? Ahí no sé con qué elementos predecir cómo va a evolucionar ese tipo de subjetividad, que de todas maneras a todos nos involucra un poco, ¿no? Y el otro elemento es la crisis, digamos, del peronismo, del progresismo, del kirchnerismo, que es un tema del que se habla poco, porque se supone que hablar de eso es ser funcionales con la derecha, es ser funcionales, digamos, con el gobierno, es ser funcionales, digamos, con la reacción, y a mí me parece claramente un error. Siempre me pareció un error la idea de que discutir públicamente y críticamente es hacerle el juego a la derecha, porque me parece que entre nosotros tenemos que saber cuándo una discusión es una discusión crítica, comprometida, desde un lugar, para un cierto objetivo, al interior, digamos, de ciertas preocupaciones colectivas. Cuando eso no se puede hacer, las verdades que no se pueden procesar, que son como contraverdades o verdades que suponen entrar en la oscuridad de los pliegues de la militancia y del mundo popular, cuando eso no se puede hacer, quien sí lo hace de manera directa es la derecha. Entonces a mí me parece que tenemos, al revés, digamos, ¿no? Que tenemos que entrar a esas discusiones, tenemos que hacernos cargo de los silencios actuales sobre qué es lo que pasó con las fuerzas progresistas los últimos 10 años, vamos a decirlo así, ¿no? Tanto el mundo de las izquierdas como de los del mundo vinculados al peronismo. Digamos, incluso a mí no me gusta mucho sostener ahí esta diferencia tan grande entre izquierda y peronismo. Me gustaría decir, con un mundo popular que siempre ha terminado por aceptar la forma política peronista, entrando en un diálogo muy complejo de diversas modalidades con las izquierdas, teniendo en cuenta además que lo que llamamos kirchnerismo es una forma del peronismo que incluye una parte muy grande de la izquierda que lo vota, ¿no? Total. Entonces, me parece ahí que hay una serie de tesis políticas que tienen que ser revisadas de una manera también muy fuerte. Eso también me parece que determina un poco la duración de esto que estamos viendo. Es decir, en qué temporalidad podremos asistir a un nuevo lenguaje político, a nuevas formas de organización, a nuevas formas de orientación política, sea porque se reconstruyen, no creo que sea fácil, las más viejas, sea por la irrupción de las nuevas, o sea, como a mí me gustaría, porque la irrupción de las nuevas tienen un balance de las viejas. Saben qué tomar y qué no y cómo de las viejas, ¿no? Bien. Cuando recién decís que hay que revisar y refutar algunas tesis, ¿cuáles son algunas de ellas? ¿Qué crees que hay que empezar a problematizar un poco más, de manera un poco más intensa quizás? Bueno, quizás tomaría de Toni Negri, ¿no? Ya que estamos hoy, digamos, homenajeándolo un poco, ¿no? Sí, 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 claro. A Negri, esta idea según la cual la estrategia surge de abajo y la militancia en todo caso, o la conducción política o el movimiento político, lo que devuelve es la táctica para esa estrategia. Es decir, que la estrategia hay que saber percibirla en el tipo de movilización que la sociedad tiene.
demandas, intereses, luchas, ¿no? Digamos, la sociedad no es siempre la misma. Se descompone y se recompone. Y siguiendo las líneas de su composición, tanto sus maneras de trabajar, de producir, de consumir, de existencia, de sensibilidad, etc., es de esa dinámica que surgen las posibilidades estratégicas de una lucha social. Por fuera de ese tipo de recomposiciones, lo que hay son delirios, abstracciones. Entonces, una cosa es que las militancias le ofrezcan a ese movimiento unas tácticas de avance, y otra cosa es querer sustituir a la sociedad, sus conflictos y sus recomposiciones, por una especie de núcleo, que es un núcleo que siempre sabe más, que siempre lo ve todo, y que está en posesión de una estrategia infalible. Y es un núcleo que... Sí. ¿Cómo? No, pensaba, y es un núcleo que no escucha. Es un núcleo que no puede escuchar porque su función es explicar. Entonces, pero es una explicación sorda. En lugar de escuchar y explicar, en lugar de comprender los lineamientos estratégicos para devolver una táctica, sustituye todo ese conjunto de saberes que habría que poder escuchar en un mundo mucho más amplio, contradictorio y caótico, ¿no? Para devolver, siempre probando cuáles serían las líneas de avance. Hay una suerte de sustitución por la cual las militancias y sociales, en un sentido amplio, no deberían confiar mucho en lo que están viviendo, no deberían mucho confiar ni siquiera en sí mismos, sino que deberían estar siempre expectantes a un signo que proviene, digamos, de una conducción, que por supuesto estoy hablando del kirchnerismo, pero igualmente de las izquierdas. Estoy hablando de una especie de cultura política que tenemos, y por lo menos del 76 para acá, y que creo yo no confía mucho en esas fuerzas que serían las que deberían movilizarse para que los avances sean efectivos y sean constantes. Lo que preocupa muchísimo es que sobre esas fuerzas actúan lo que llamaríamos las tecnologías de las derechas, ¿no? Desorganizando todo el tiempo esa capacidad, digamos, cognitiva que ofrecen las formas de organización popular, ¿no? Me acordaba de Maquiavelo, que decía que si la Roma antigua, la República, fue duradera y fue virtuosa, es por la capacidad de tumulto que tenían las multitudes romanas y por la capacidad de escucha del Senado. Entonces el tumulto visto como un texto no muy fácil de leer, pero en el cual el poder político republicano, es decir, aquel que está dispuesto a modificar leyes, reglas y estructuras para sostener una convivencia política, tienen que saber leer y tienen que saber a partir de esa lectura proponer lineamientos que escuchen el conflicto. Entonces ahí surge una teoría de las instituciones, de la estabilidad política y de la dinámica política, que reconocen a aquellos que trabajan, en aquellos que producen, en aquellos que tienen algo que decir sobre sus vidas, un texto fundamental, un texto digno, un texto orientativo, un programa político, una estrategia, que, insisto, la militancia, la dirigencia, la intelectualidad convierte en propuesta, convierte en táctica, convierte en ley, convierte en fecha, hora de encuentro, digamos, ¿no? Sí, ahora que decías, ya nos queda poco tiempo, que sé que tenés que rajar, pero cuando hablaba de estrategia y táctica y demás, se me viene una palabrita, esta palabrita que detectó Deleuze en Foucault, diagrama, también pensar un poco en esos términos, ¿no? Bueno, es fantástico, ¿no? Deleuze dice que Foucault usó una sola vez en toda su obra la palabra diagrama, pero que su sistema de escucha de los textos teóricos le permiten saber que esa única vez en que nombró el término diagrama, lo que Foucault estaba haciendo era nombrar un texto absolutamente fundamental de toda su obra. Entonces, a través de esa decisión de Deleuze, que no deja de tener una enseñanza muy profunda, ¿no? Sobre el hecho de que leer nunca es obedecer simplemente un texto, ¿no? También es activar la imaginación y poder darle escucha a un término que se vuelve estructurante cuando quizás para otros era simplemente un dato menor. Aparece lo que llamaríamos una percepción no jurídica del problema de las fuerzas. Es decir, el problema de la lucha social y la lucha política no se reduce a la dimensión jurídica, no se reduce a las instituciones formalizadas como tales por la Constitución, no se reduce a los partidos políticos. Hay toda una zona llamada economía, hay toda una forma llamada ciudad, hay toda una forma de cooperación en los cuerpos en donde se producen poderes muy brutales, por ejemplo, la explotación capitalista, que no está como tal, digamos, sancionada en la Constitución. En ninguna Constitución dice, por ejemplo, habrán los propietarios de los medios de producción y habrán los que solo pueden vender su fuerza de trabajo, y sin embargo esas formas de poder son absolutamente estructurantes del tipo de sociedad que tenemos y afectan
la formalidad del texto jurídico. Entonces, el tipo de resistencias que se organizan más allá de la percepción jurídica de la sociedad son absolutamente orientativas, y ahí el término diagrama tiene mucho que hacer, ¿no? Claro. Entonces, Deleuze lo que terminará diciendo, y creo que cito un Deleuze todavía muy negriano, por lo que dijimos al comienzo, es que una sociedad la conoceremos por los modos en que fuga de sí misma, por los modos en que se escapa de sí misma, por el modo en que no queda plegada a sus formas de representación, a sus formas jurídicas, a sus formas estatales, sino que va reinventando sus modos de conocer, sus modos afectivos, sus modos de producir, sus modos de socializar. Creo que Negri le llamaba a eso multitud, y presuponía que en torno a esa dimensión, que es una suerte de actividad vital de las sociedades, era posible montar un contrapoder. Lo que no es posible es suponer que esa idea del contrapoder pueda permanecer congelada en el tiempo, y que tengamos que suponer que es la misma que en los años 70, u 80, o 60, o 20, digamos, ¿no? Claro, Estamos hablando siempre necesariamente de una imaginación política que hay que poner en juego, y la imaginación política que hay que poner en juego cuando el capital se está reconvirtiendo de manera tal que prácticamente hay una identidad entre producción de valor y destrucción de sociedad, supone un tipo de imaginación en la urgencia. perfecto. Bueno, Dieguito, amigo, gracias. Creo que fue una charla linda. No sé si te queda algo bien en el tintero para comentar, pero en realidad te corto yo porque sé que... Me queda una pequeña cosa. Sí, claro. He aceptado conversar con vos, a pesar de que atrás tuyo veo una camiseta de Boca, porque sé que quien la aporta es Maradona, pero quisiera decir que, digamos, sigo aceptando conversar con vos con esa foto de Boca ahí, con toda la esperanza de que el domingo ese gesto que se ha esbozado respecto de que es necesario salvar un club y que es necesario salvar ciertas cosas, se convierta en un mensaje un poco más respirable que el que venimos recibiendo. Título de la entrevista: Diego Sturber es bostero. Solo te pido que no digas esa barbaridad. Gracias, Dieguito, nos vemos. Abrazo grande.